Ahora, siguiendo con nuestro tema de las áreas, vamos a mostrar cuál es el área del trapecio. Entonces vamos a decir que el área del trapecio es igual a la semisuma de las bases por la altura. Es decir, nosotros tenemos ese trapecio cuya base es A y esta otra base es B. Y tenemos que la altura que separa estas dos bases es H. Entonces vamos a tener que el área de este trapecio es igual a A más B o B más A sobre 2 por H. Ahora esto es fácil de ver si hacemos lo siguiente. Si nosotros tomamos este triángulo, este trapecio, y lo que hacemos es coger el mismo trapecio y ponerlo aquí de tal manera que queden juntos, vamos a obtener un paralelogramo. ¿Y qué nos dice? Si llamamos a esta área A1 y a esta A2, vamos a tener que el paralelogramo, que en este caso me diría A más B, es decir, la base es A más B, por la altura, que es H, es igual a A1 más A2. Ahora recuerden que nosotros tomamos el mismo trapecio, es decir, esto es A1 más A1 porque es el mismo, o sea que esto va a ser 2A1. Y entonces despejando A1 nos va a quedar, pasando este a dividir, que A1 va a ser igual a A más B sobre 2 por H, que sería esta H de aquí, y este 2 lo pasamos a dividir. Y ahí nos quedó de manera visual mostrado que el área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura. Ahora vamos a ver el área de otra figura geométrica. Tenemos por ejemplo el área del círculo. Vamos a decir que el área del círculo, que es esta parte de aquí que está dentro de una circunferencia, simplemente va a ser pi, que es un número muy especial, que es una constante. Sabemos que pi es aproximadamente 3,1415 y siguen infinitos números, ya que es un número irracional. Y simplemente el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Para este no tenemos una manera de deducir lo que acabamos de decir. Ahora, nosotros queremos ver cómo conseguir el área de un pedazo de círculo, es decir, de un sector circular. Entonces vamos a ver primero qué es un sector circular. Vamos a decir que un sector circular es la porción de círculo comprendida entre un ángulo central. Es decir, aquí tenemos un ángulo central y este pedazo de aquí es lo que nosotros vamos a llamar sector circular, es decir, todo esto de acá. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un sector circular? De la siguiente manera. El área de un sector circular es igual al radio por el ángulo escrito en radianes dividido 2. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos que el área de este pedacito que tenemos aquí, comprendido entre este ángulo θ, va a ser r, que es el radio, por θ dividido 2. Pero recuerden, este θ está escrito en radianes. Para los que no saben o no se acuerdan, los radianes cumplen la siguiente propiedad, que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como necesitamos este ángulo en radianes, si lo tenemos este ángulo en grados, que generalmente es lo que se usa, vamos a hacer lo siguiente. El área simplemente va a ser r por θ, y como lo vamos a pasar a radianes, vamos a multiplicar por pi y dividir por 180 grados. Te recuerden, este pi radianes estaba multiplicado por 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el área de este sector circular simplemente va a ser pi por r por θ, pero este en grados, y esto dividido 2 por 180 grados, que es 360 grados. Esta es una fórmula
Esta es una fórmula más usada, ya que en general los ángulos están escritos en grados, no en radianes. Pero si es en radianes, es mucho más simple usar esta fórmula de acá. Ahora vamos a ver un último tipo de área, que es el área de un polígono regular. Entonces vamos a decir que el área de un polígono regular es igual al perímetro del polígono por la apotema sobre 2. Ahora recordemos que es un polígono regular. Un polígono regular simplemente es un polígono que tiene todos sus lados iguales. Es decir, cada lado de estos es congruente, tiene la misma medida. Ahora, ¿qué es la apotema? Entonces recuerden que aquí podemos encontrar el centro O y podemos trazar esta línea que va del centro y es perpendicular a uno de los segmentos. A esta alturita la vamos a llamar apotema. Entonces observen lo siguiente. Nosotros este polígono lo podemos fraccionar de la siguiente manera. Cruzando los vértices vamos a obtener 6 triángulos. A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Pero recuerden, como son regulares, todos son congruentes. Entonces todas estas áreas son iguales. Es decir, aquí A1 es igual a A2 y todas estas son iguales a A6. Es decir, todas estas áreas son iguales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la medida de un triángulo de estos? Entonces miren que la medida va a ser, llamando esta H la apotema, esta área 2 va a ser igual a la base, llamémosla A, que es lo que mide un lado de este polígono, por la altura que es H sobre 2. Ahora vamos a hallar el área de todo el polígono. Entonces el área de todo el polígono es A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6. Pero observen, cada uno de estos mide esto. Es decir, este A va a ser igual a por H sobre 2 más 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 A por H sobre 2. Entonces observen, ¿qué es? Aquí hay 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Es decir, el área va a ser igual a 6A por H sobre 2. Pero observen, ¿qué es 6A? 6A es el perímetro, porque mire, el perímetro, recuerden que es la longitud de los lados que lo rodean, es decir, A más A más A más A más A más A, o sea 6A. Es decir, A va a ser el perímetro por H sobre 2, donde esta H es la apotema. Y ahí quedó mostrado lo que queríamos mostrar acerca del área de un polígono regular. En nuestro próximo video haremos ejemplos de cómo usar estas áreas, de las cuales dedujimos algunas fórmulas para encontrar ciertas áreas sombreadas.